Un cordial saludo. Bienvenidos a la biblioteca de Hernán. Entramos en el segundo fin de año con pandemia. Aun cuando se han desmontado restricciones, seguimos cuidándonos y tratando de evitar las aglomeraciones. La lectura, que siempre es un refugio, un solaz, lo es más aún en las actuales circunstancias. Además, los escritores han tenido más tiempo libre para escribir y por eso tenemos muchas novedades en este fin de año. Aquí presento una pequeña selección de mis recomendaciones, pero como siempre, bien sea por los comentarios al video o por la sección de comunidad, esperamos las sugerencias que nuestros seguidores nos puedan hacer. Vamos a comenzar con literatura. Y con un libro de Juan Forn, Yo recordaré por ustedes, publicado en el 2021. Se trata de una obra póstuma de este gran escritor argentino que apenas descubrí este año. Es la reunión de sus mejores crónicas o contratapas que él publicaba cada viernes en el diario argentino Página 12. Son 92 magistrales artículos cortos en los que predominan historias, anécdotas y visiones sobre escritores generalmente fracasados, genios olvidados, perseguidos, perdedores. Así como hay humor, hay drama. Y por encima de todo, textos muy bellos, muy bien logrados. Una lectura para disfrutar a cuentagotas. El siguiente libro es de Arturo Pérez Reverte, El italiano. Es la última novela de este gran escritor español, miembro de la Real Academia Española. Se remonta a la Segunda Guerra Mundial en la bahía de Algeciras y más específicamente en Gibraltar. Un grupo de buzos italianos tiene el objetivo de atacar naves aliadas. Elena Arbúez y Teseo Lombardo son los dos héroes de la novela. Ella es una joven viuda de 27 años y es una librera, que rescata en una playa a Teseo, un buzo italiano de la Marina de Guerra de Mussolini que se encuentra inconsciente. Surge la duda de si debe entregarlo a los ingleses del Peñón de Gibraltar o a los españoles. ¿Será este el amor de su vida? Entran en juego el amor, el espionaje y la guerra en esta novela que ha sido muy bien recibida por la crítica. Tenemos luego Paula Hawkins, A fuego lento. Una mujer alcohólica llamada Ángela es hallada muerta en su casa de Londres. Al parecer, murió accidentalmente al rodar por las escaleras. Pocos meses después, aparece muerto su hijo Daniel en una barcaza en la que vivía en un canal. Pero en este caso es evidente el asesinato. Tiene varias heridas de arma blanca y un tajo en el cuello. Los interrogantes surgen de inmediato. ¿Quién mató a Daniel? ¿Por qué lo mataron? ¿Ángela realmente murió por accidente? ¿O cabe alguna posibilidad de que haya sido empujada escaleras abajo? Hay varios sospechosos, mucha adrenalina y un sorprendente final. Seguimos con novela negra y entramos con Andrea Camilleri y la serie de Montalbano. Tal vez por la muerte de Camilleri, que falleció en el 2019, la editorial Salamandra empezó a publicar en 2021 toda la serie del comisario Montalbano. En Colombia se consiguen las 6 primeras ediciones, pero sé que en España creo que ya van por la número 12. Montalbano es un detective siciliano. Camilleri pensaba publicar solo 2 novelas de este personaje, pero el voz a voz convirtió a Montalbano en un ídolo en Italia y Camilleri tuvo que continuar escribiendo novelas sobre su comisario, que también adquirió renombre internacional. Esta es una evidencia clara de las características de estas novelas y de por qué usted no se las puede perder. Sé que las disfrutarán como yo las estoy disfrutando. Luego tenemos a Javier Cercas con 2 obras, Terra Alta, publicada en el 2019, e Independencia, publicada en el 2021. Javier Cercas es un reconocido como uno de los grandes escritores de España en la actualidad. Estas 2 novelas narran las aventuras de Melchor Marín, el policía creado por este autor. Melchor era hijo de una prostituta de Barcelona. Estando preso por vínculo con las mafias del narcotráfico, resuelve ser policía. En Terra Alta asesinan a una pareja de ancianos Adel, dueños de una gran empresa.
Los sometieron a una espantosa tortura antes de matarlos. Melchor está recién trasladado a esta población para protegerlo de una posible retaliación en un caso ocurrido en Barcelona. Y es llamado para ser parte del equipo de investigación que se encuentra frente a un gran enigma. En esta segunda novela, la alcaldesa de Barcelona es objeto de un chantaje por un video sexual de sus años de juventud. Y además le exigen que renuncie. Un ex jefe de Melchor Marín le pide que se traslade temporalmente a Barcelona para ayudarle a desenmarañar este caso que oculta juego de poder y perversiones de la clase alta. Los dos libros contienen casos muy interesantes y además son críticos de la sociedad española. Es un autor que no se pueden perder. Luego entramos a hablar de historia y con un libro de Niall Ferguson, Desastre, Historia y Política de las Catástrofes. Esta es la obra más reciente del famoso historiador inglés y trata de un tema que ha renovado el interés de la humanidad por el tema de los desastres a raíz de la pandemia del coronavirus. Leo textualmente en la contratapa del libro. A partir de diversas disciplinas, desde la economía hasta la ciencia de redes, Desastre nos ofrece no solo una historia, sino también una teoría general de los desastres, y expone cómo nuestros complejos y atrofiados sistemas de gobernanza son incapaces de afrontar este tipo de crisis. Muy interesante la idea de buscar elementos comunes en la historia de los desastres para proponer una teoría. Pasamos a hablar de economía. Y en economía nos encontramos con este libro de Gloria Valencia, Junta Directiva del Banco de la República. Grandes episodios en 30 años de historia, recién publicado. Gloria Valencia es una destacada periodista colombiana especializada en temas económicos. El libro nos presenta la historia de la Banca Central Autónoma en Colombia con los diferentes episodios críticos que ha vivido la economía en ese tiempo. Muestra la ruta seguida para construir una reputación que le ha permitido a Colombia vivir con una inflación de un dígito por más de 20 años. Está escrito para un público amplio, basado en documentos y en entrevistas a ministros de Hacienda, miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, gerentes del banco, entre otros. Esto le permite a la autora ilustrar diferentes puntos y eventos con anécdotas que hacen más amigable la lectura. El libro es de acceso gratuito y en su formato digital está disponible en la página web del Banco de la República. En la video les colocamos la dirección de la página del banco. Luego tenemos la segunda edición de este libro de Eduardo Lora, Economía Esencial de Colombia, recién publicado. Comprender la economía es comprender la mayor parte de nuestras vidas, decía el economista John Kenneth Galbraith. El libro de Eduardo Lora nos permite acercarnos a la economía y mejorar la comprensión de estos temas que nos afectan a diario. Pero la mayoría de la población no suele entender esos temas. Capítulos cortos, en un lenguaje muy claro y sencillo, sin perder rigor. Ejemplos pertinentes, explicaciones sin acudir a ecuaciones, nos llevan a entender estos temas que son de gran interés para todos. El empleo, el crecimiento económico, la inflación, el cambio climático, la distribución del ingreso, los sectores productivos, entre otros temas aborda Lora. Es un libro de verdad muy interesante y muy útil para todos. Luego tenemos un libro de Kahneman, Oliver Sibony y Cass Sunstein, que se llama Ruido, un fallo en el juicio humano. La economía conductual demostró que los supuestos de racionalidad del Homo económicos no funcionan en la realidad. Hay sesgos que son errores sistemáticos que afectan las decisiones. Con este nuevo libro, Kahneman, Sibony y Sunstein muestran que aún corrigiendo los sesgos, persisten algunos problemas, porque hay algo más que es lo que denominan ruido cognitivo. Un ejemplo es el siguiente que dio Kahneman en una entrevista. Imagínese a dos médicos a los que se les presenta información idéntica sobre el mismo paciente y dan diagnósticos muy diferentes. Ahora, imagine que la razón de la diferencia es que los médicos han hecho su diagnóstico por la mañana o por la tarde, o al principio o al final de la semana. Esto es ruido, la razón por la que los juicios humanos
que deberían ser idénticos varían. Sorprendente, ¿cierto? Hay mucho ruido en nuestras decisiones y el interrogante es saber si lo podemos reducir y cómo hacerlo. Luego tenemos el libro de Manuel Sáez y Gabriel Zucman, El triunfo de la injusticia, cómo los ricos eluden impuestos y cómo hacerles pagar. También un libro recién publicado. Un sobresaliente grupo de investigadores entre los cuales sobresalen autores como Piketty, el fallecido Atkinson, Sáez, Alvarado y Zucman, entre otros, han encontrado una relación estrecha entre la tributación y la concentración del ingreso. Este libro de Sáez y Zucman examina a fondo el caso de los Estados Unidos, aun cuando contiene frecuentes referencias a otras economías desarrolladas. Hace un repaso histórico de la tributación en Estados Unidos y muestra cómo ganó terreno la idea de que las altas tasas de tributación limitaban el crecimiento de las empresas y cómo lograron estas, con el surgimiento del lobby profesional, la reducción de las tarifas de impuestos. Pero de forma paralela, surgieron los paraísos fiscales y otros mecanismos de elusión. Esta es una lectura necesaria para entender un problema muy importante y valorar la hipótesis de la relación entre las bajas tasas de tributación corporativa y la concentración del ingreso. Y rematamos nuestras recomendaciones con un libro de divulgación que es este libro de Malcolm Gladwell, Hablar con extraños, ¿por qué es crucial y tan difícil leer las intenciones de los desconocidos? Gladwell es el autor de numerosas obras de divulgación que han tenido gran éxito mundial. Su estilo, la forma de narrar las historias y la sencillez con que comunica ideas complejas son la base de su éxito. El tema que nos trae Gladwell en esta ocasión es muy interesante, pues se trata de las relaciones entre personas desconocidas. Es una situación a la que continuamente nos vemos enfrentados todos. Pero, al tener cada cual sus propias creencias, convicciones, antecedentes y perspectivas, surge una especie de barrera que hace compleja la comunicación. Se precisa de una traducción, que no siempre se logra de forma adecuada y puede acarrear situaciones de conflicto a veces calamitosas. Esto lo ilustra Gladwell con un ejemplo del conquistador Hernán Cortés y Moctezuma. La Malinche no captó adecuadamente los códigos de comunicación de los mexicas y por eso cada cual entendió algo diferente. Mientras Cortés entendió que era reconocido como un dios y Moctezuma se rendía ante él, Moctezuma estaba expresando que aceptaba la rendición de Cortés y todos los españoles. Un interesante tema en estos tiempos en que es necesario el diálogo para entender y solucionar problemas acuciantes como el creciente malestar social. Me complace mucho, como en otras ocasiones, complementar estas recomendaciones con las que provienen de una generación diferente a la mía. En ocasiones anteriores invité a mi hijo para que nos haga referencia a algunas lecturas para las generaciones más jóvenes y hoy también lo tenemos invitado. Hola de nuevo. Para quienes siguen hace algún buen tiempo al canal y recuerdan mis anteriores participaciones, se darán cuenta de que mi biblioteca ha crecido. Y es que en el último año han llegado muchos libros nuevos. En mis lecturas recientes están bastantes libros de literatura francesa, de literatura japonesa, de historias de la música y de historias de fútbol también. Destaco especialmente el día de hoy estos dos libros de Haruki Murakami, Primera persona del singular, el muy esperado nuevo libro de este gran y destacado autor japonés, uno de los más exitosos y más populares escritores de Japón, quien para muchos lectores que quizás sean un poco nuevos a la literatura japonesa, yo recomendaría que es un buen punto de partida Murakami debido a su gran cercanía con la cultura occidental. Él creció siendo un gran fanático del cine, de la literatura y de la música americana, sobre todo del jazz, y ese gusto que tuvo en su juventud se refleja mucho en su escritura. Y en este libro en particular consiste en una diversidad de relatos cortos, todos caracterizados por estar narrados por la primera persona en singular, y son realmente historias muy interesantes en las que se pueden apreciar
muchos de los elementos que han caracterizado ya en su trayectoria a Murakami, entonces también es una buena forma de conocer al autor si de pronto no lo conocen, y quienes lo conocen pues poder celebrar todo ese gran estilo pues que nos ha gustado mucho leer a los que somos ya seguidores de Murakami hace mucho tiempo. Y también destaco el que para mí por lo menos ha sido el libro que yo más esperaba leer durante todo el año. Se trata de Dave Grohl, de Storyteller, historias de vida y música. Dave Grohl es uno de los rockeros, una de las estrellas del rock más famosos y más importantes de la actualidad. Formó parte de la legendaria banda Nirvana como baterista durante los principios de los 90s, y tras el fallecimiento de Kurt Cobain, su buen amigo, decidió formar su propia banda que se llama los Foo Fighters y que se ha convertido en una de las bandas más importantes del rock, tanto de finales de los 90s como en los 2000 y en los 2010 y probablemente en los 2020s y 30s, porque ha sido una banda realmente formidable, pues que ha llenado estadios en todo el mundo y que se ha convertido en uno de los principales íconos del rock en la actualidad. Pero también Grohl destaca por ser un gran contador de historias. Cada vez que tiene presencias en programas de radio, programas de entrevistas televisivas, deja fascinado a todo el público con sus muy divertidas anécdotas. Y siempre son historias muy divertidas, historias muy emocionantes, historias que muestran pues que realmente es una persona que sabe contar historias muy bien. Y este libro, que en general consiste en historias de diferentes momentos de su vida, historias que no ha contado aún en todos estos programas en los que ha aparecido, está escrito de la manera en la que él habla cuando está, digamos, en una entrevista, y por lo tanto pues es una lectura muy entretenida, muy agradable, muy simpática. También está lleno de diferentes fotografías que ilustran un poco ese paso que ha ido teniendo desde su infancia hasta ser hoy en día ya un cincuentón rockero, padre de familia que también pues es bastante simpático. Entonces pues es un libro muy entretenido para cualquier fanático del rock. Puede ser una compra excelente o un fantástico regalo. Estrenado este mismo año, ya también está la traducción al español, entonces pues no hay motivo para perdérselo. Y pues bueno, muy feliz año, y seguiremos dándole las recomendaciones literarias. Espero que esta corta selección contribuya a las decisiones de lectura de muchos de los suscriptores de la Biblioteca de Hernán. Igual, reitero mi invitación a que en sus comentarios o en la sección de comunidad nos hagan sus recomendaciones. Felices lecturas y hasta pronto.